La separación que me dio una nueva vida. Hola, hoy quiero compartir la historia de cómo la separación de mi matrimonio, aunque dolorosa, se convirtió en una oportunidad para redescubrirme y construir una nueva vida. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi matrimonio de 15 años comenzó a desmoronarse. Estaba casada con Javier, nombre que usaré para contar esta historia, desde que tenía 25 años. Nuestro matrimonio, como muchos otros, tuvo sus altibajos, pero en los últimos años, la distancia emocional entre nosotros se hizo evidente. Javier se volvió más ausente, tanto física como emocionalmente, y nuestras conversaciones se limitaron a lo esencial. A pesar de los esfuerzos por reconectar, parecía que nos habíamos convertido en extraños viviendo bajo el mismo techo. Un día, Javier me confesó que había conocido a alguien más y que quería el divorcio. La noticia me devastó. Me sentí traicionada, enojada y aterrada por el futuro. Con 2 hijos adolescentes, la idea de manejar la vida sola era abrumadora. Aún así, después de muchas lágrimas y noches sin dormir, decidí que lo mejor para todos sería aceptar la separación. La primera etapa del proceso fue extremadamente dolorosa. Dividir nuestras pertenencias, encontrar un nuevo hogar y explicar a nuestros hijos lo que estaba sucediendo fueron desafíos enormes. Me sentí perdida y desorientada, pero sabía que debía ser fuerte por mis hijos. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Me inscribí en un curso de fotografía, una pasión que había dejado de lado durante años. Encontré un trabajo como asistente en un estudio fotográfico, lo que no solo me ayudó económicamente, sino que también me permitió redescubrir una parte de mí misma que había olvidado. Mis hijos y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Aunque era un cambio drástico de nuestra antigua casa, pronto se convirtió en un hogar lleno de risas, apoyo mutuo y nuevas experiencias. Empezamos a tener nuestras propias tradiciones, como noches de cine y excursiones de fin de semana. Con el tiempo, también volví a conectar con amigos que había dejado de ver y conocí a nuevas personas que se convirtieron en pilares importantes en mi vida. Aprendí a valorarme a mí misma y a disfrutar de mi propia compañía. La fotografía se transformó de una afición en una carrera, y comencé a recibir encargos importantes y a exponer mis trabajos en galerías locales. Hoy, 3 años después, puedo decir que la separación fue una de las experiencias más difíciles, pero también una de las más transformadoras de mi vida. Javier y yo logramos mantener una relación cordial por el bien de nuestros hijos, quienes también se han adaptado y florecido en esta nueva dinámica familiar. He descubierto una fuerza y resiliencia que no sabía que tenía. Mi vida ahora está llena de pasión, propósito y una red de apoyo increíble. La separación, aunque dolorosa, me dio la oportunidad de redescubrirme y construir una vida que me llena de satisfacción y alegría. La misteriosa casa de los susurros. Hola, hoy quiero compartir con ustedes la historia de la experiencia más aterradora de mi vida, que ocurrió hace 5 años cuando mi familia y yo nos mudamos a una antigua casa en el campo. Lo que inicialmente parecía el hogar perfecto se convirtió en una pesadilla que aún me persigue. Mi esposa, que para esta historia llevará el nombre de Laura, y yo siempre habíamos soñado con vivir en una casa grande y antigua, llena de historia y carácter. Cuando encontramos una a las afueras de un pequeño pueblo, no pudimos resistirnos. La casa tenía más de 100 años, con pisos de madera crujientes, techos altos y un jardín enorme. Parecía el lugar perfecto para criar a nuestros 2 hijos pequeños, Clara y Mateo, nombres usados para el fin de contar la historia. Los primeros días fueron emocionantes. Pasamos el tiempo decorando, explorando los rincones de la casa y disfrutando de la tranquilidad del campo. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, Clara nos despertó llorando, diciendo que había escuchado susurros en su habitación. Pensamos que había tenido una pesadilla y la tranquilizamos, pero los susurros continuaron. Al principio, los susurros eran suaves y fáciles de ignorar, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes y claros.
Una noche, mientras Laura y yo estábamos en la sala, escuchamos claramente una voz que decía: «Salgan de aquí». Nos miramos, tratando de racionalizar lo que habíamos oído, pero el miedo era palpable. Decidimos investigar la historia de la casa y descubrimos que había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente en los años 50. Algunos vecinos nos contaron historias sobre sucesos extraños y ruidos inexplicables que habían escuchado cuando pasaban cerca de la casa, pero nunca le dieron mucha importancia. Una noche, la situación alcanzó su punto máximo. Estábamos durmiendo cuando un fuerte golpe nos despertó. Corrimos a la habitación de los niños y los encontramos llorando, diciendo que algo había golpeado la puerta de su habitación. Decidí revisar la casa, armado con una linterna y un bate de béisbol. Mientras recorría los pasillos, los susurros se volvieron más intensos y sentí una presencia escalofriante a mi alrededor. Al llegar al sótano, descubrí una puerta oculta detrás de una estantería. La abrí y encontré una pequeña habitación llena de objetos antiguos y fotografías de la familia que había vivido allí. De repente, las luces se apagaron y sentí una mano fría en mi hombro. Salí corriendo del sótano, aterrorizado. Esa noche decidimos que no podíamos quedarnos más en esa casa. Empacamos lo esencial y nos fuimos a un hotel. Al día siguiente comenzamos a buscar un nuevo lugar para vivir y en pocas semanas nos mudamos a una casa más moderna en la ciudad. Nunca volvimos a esa casa, pero las experiencias de esa época nos marcaron profundamente. Cada vez que pienso en esos días, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aunque algunos podrían decir que fue nuestra imaginación, estoy convencido de que algo siniestro habitaba en esa casa. Esa experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a escuchar las advertencias, por más irracionales que puedan parecer. De la adopción a la riqueza. Hola, me llamo David, y esta es la historia de cómo descubrí mis orígenes y cómo la vida dio un giro inesperado cuando mis padres biológicos, que me dieron en adopción, reaparecieron en mi vida cuando me convertí en millonario. Todo comenzó cuando era un bebé, y mis padres biológicos, Marta y Jorge, decidieron darme en adopción. Crecí en una familia amorosa que me brindó todo lo que necesitaba. Mis padres adoptivos, Ana y Roberto, siempre me apoyaron en todo y me dieron una educación excelente. Desde joven, tuve una pasión por los negocios y la tecnología. A los 20 años, mientras estudiaba en la universidad, comencé a desarrollar una aplicación innovadora junto con un amigo. La aplicación despegó rápidamente y antes de cumplir los 25, nuestra empresa había sido adquirida por una gran corporación tecnológica por una suma multimillonaria. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Me convertí en un joven millonario con oportunidades ilimitadas. A pesar de mi éxito, siempre sentí una curiosidad por mis orígenes biológicos. Un día, decidí contratar a un investigador privado para encontrar a mis padres biológicos. Descubrí que se llamaban Marta y Jorge y que vivían en una ciudad pequeña y no habían tenido más hijos. Me sorprendió saber que habían pasado por dificultades financieras toda su vida. Decidí contactarlos y organizar un encuentro. La primera reunión fue emotiva y llena de preguntas sin respuestas. Marta y Jorge me contaron que me habían dado en adopción porque eran muy jóvenes y no podían ofrecerme una vida estable. Aunque entendí sus razones, la experiencia fue un torbellino de emociones. A medida que nuestra relación avanzaba, noté que Marta y Jorge parecían más interesados en mi éxito financiero que en conocerme realmente. Comenzaron a insinuar sus problemas económicos y a pedir ayuda de manera cada vez más directa. Me sentí utilizado y herido, pero también quería creer que su interés era genuino. Un día, Jorge me pidió una gran suma de dinero para invertir en un negocio familiar. Decidí que era hora de confrontarlos y aclarar mis sentimientos. Durante una conversación franca, les expresé cómo me sentía, y aunque dijeron comprender, sus acciones demostraron lo contrario. Finalmente, tuve que tomar una decisión difícil. Aunque seguí en contacto con ellos, establecí límites claros respecto a las cuestiones financieras. Les expliqué que, aunque quería ayudarlos, no podía permitir que nuestra relación se basara únicamente en el dinero.
A partir de ese momento, comencé a enfocarme más en mi familia adoptiva y en las relaciones que había construido a lo largo de mi vida. Mi experiencia con Marta y Jorge me enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la familia y la verdadera riqueza. Hoy, uso mi fortuna para apoyar causas en las que creo y para ayudar a otros que, como yo, fueron adoptados y buscan conocer sus raíces. Mi historia no solo es un testimonio de éxito, sino también un recordatorio de que la familia va más allá de los lazos sanguíneos y que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones genuinas y en el amor desinteresado.